Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a este espacio de Conociendo la Palabra, titulado La Palabra Hoy. Este momento de crecimiento, de encuentro, pero sobre todo también de conocimiento bíblico. Continuamos con las reflexiones del libro del Génesis y el tema de hoy lo titulamos El Dios que escoge a un hombre muy especial. Usamos de referencia Génesis en el capítulo 12, en los versículos del 1 al 3. Y como siempre, contamos en la dirección de este espacio, de este programa, con nuestro hermano el reverendo Juan María Tellería. Juan Mari, buenas noches, ¿cómo estamos? Activamos micrófono, Juan Mari. Ahora sí, Juan Mari, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, reverendo Noel, muy buenas noches, queridos amigos y hermanos del equipo de Radio Anglicana y sobre todo muy buenas noches a todos, o muy buenas tardes según las latitudes, a todos los amigos que nos están escuchando a lo largo de todo el mundo de habla española. Amén, así pues vamos a comenzar, Juan Mari, de que hoy tenemos un tema bastante interesante. También animamos a nuestros radioescuchas, tanto los que nos escuchan a través de la página web de Radio Anglicana, los que nos escuchan en las aplicaciones móviles de Radio Anglicana y los que también nos siguen a través de la transmisión simultánea de las páginas de Facebook, también tanto de la Iglesia Anglicana de España, los grupos de la Iglesia Anglicana de España y de la Radio Anglicana, como también la página del Emporio Digital y la página de Ilopango es, esta página que transmite para la República del Salvador y que también retransmite nuestra señal. Les animamos, por si alguno tiene alguna duda que vaya surgiendo mientras va el transcurso del programa, que puedan compartirla con nosotros, y desde aquí pues nuestro hermano Juan Mari estará encantado de ayudarles a encontrar una respuesta a estas inquietudes. Antes de que entremos ya de lleno en nuestro tema, pues sería ideal, Juan Mari, que nos dirigieras un momento de oración. Sí, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este programa de hoy y también vamos a elevar una petición muy especial por todos nuestros hermanos y amigos de las repúblicas de Centroamérica que en estos momentos, dada la situación por la cual están atravesando sus países, pues probablemente algunos de ellos han sido damnificados por el paso de este ciclo. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos acercamos a ti con la confianza de que somos tus hijos y de que al abrir tu palabra encontramos, Señor, mensajes de vida, mensajes de esperanza. Y te pedimos de forma muy especial, Padre nuestro, que en este momento, en esta noche, en esta tarde, tú sobre todo, Señor, des esperanza a tantas personas, hermanos y amigos nuestros de las repúblicas de Centroamérica, que se han visto sin duda dañados por estas inclemencias climatológicas. Que tú ayudes a estas repúblicas hermanas a hacer frente a todos estos grandes inconvenientes y que se pueda encontrar, Señor, un pronto arreglo de todos los estropicios, de todas las desgracias que ello haya podido causar. Te damos las gracias por escuchar nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues entramos ya en nuestro tema, el Dios que escoge a un hombre muy especial, Génesis 12 del 1 al 3. Tellería, ¿cuál es la importancia de la figura de Abraham en la Biblia? Porque este texto habla de nuestro padre Abraham. Pues efectivamente, Noel, dices cuál es la importancia, y la importancia es enorme. Fijémonos bien que Abraham es el primer personaje que pone en marcha, por decirlo así, la historia de la salvación en lo que podríamos considerar un espacio y un tiempo que son accesibles a nosotros, digamos, accesibles a la investigación histórica.
Se calcula más o menos que el patriarca Abraham debió vivir, grosso modo, año arriba, año abajo, década arriba, década abajo, entre los siglos 17, 18 o al revés, 18, 17 antes de Cristo. Una época realmente importante para la historia del Medio Oriente, donde él vive, donde él tiene esa gran experiencia con Dios. Abraham es, por lo tanto, el primer hombre que entra de lleno en la historia de la salvación, en una historia de la salvación que es accesible para nosotros, y se convierte, por un decreto misterioso de la gracia y de la misericordia de Dios, en un personaje clave para todo lo que va a ser la historia narrada en la Biblia. O sea, no nos tiene que extrañar nada que, como tú mismo has dicho, pues a Abraham se le considere en el mundo cristiano como realmente el padre de todos los creyentes, es decir, el padre de todos los creyentes que han vivido en los tiempos antiguos, el padre de los creyentes que viven hoy y el padre de todos los creyentes que vivirán, si Dios quiere, en tiempos futuros. Curiosamente, la tradición islámica, que también le da una gran importancia a Abraham en su libro sagrado, en el Corán, pues le dan el título de el amigo de Dios. Es decir, que Abraham es un personaje que ha impactado realmente el mundo religioso. Hay un pequeño detalle también, este es más técnico, pero fijémonos que los especialistas en historia de las religiones hablan de religiones abrahámicas, es decir, las religiones que se fundamentan en la figura de Abraham, que son, por orden de aparición, el judaísmo, luego el cristianismo y finalmente el islam también. Es interesante, Tellería, ver cómo un solo hombre ha recibido tanto y es tan bien considerado, bueno, no solamente por los cristianos o por los judíos, también está el islam, o sea, aquellas religiones monoteístas, las principales y las más grandes y más conocidas, pues lo tenemos en alta estima a este hombre. Pero ¿qué hizo Abraham para ganar tales distinciones ante los ojos de Dios? ¿Y por qué no otro, por ejemplo? ¿Por qué Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Bueno, la pregunta está muy bien, porque esto ha sido siempre un motivo de gran discusión, ¿no? ¿Cuál fue el mérito real que tuvo Abraham para que Dios lo escogiera a él y no escogiera a otro? Bueno, pues realmente cuando leemos la historia narrada en el libro del Génesis a partir del capítulo 12, que es cuando se introduce directamente ya la figura de Abraham, pues podemos comprender cuando leemos esas historias que Abraham hacer lo que se dice hacer por ganar méritos, pues no hizo realmente nada. Realmente Abraham es simplemente, bueno, simplemente, claro, con todo lo que pueda significar simplemente, Abraham aparece en los relatos del Génesis como esencial y básicamente una persona de fe, una persona que recibe un llamado y una persona que confía en que todo lo que se le ha dicho será cierto. Y confía porque es Dios quien se lo ha dicho. Es decir, que si tuviéramos que hablar de algún mérito de Abraham, mérito entre comillas, porque no es algo que Abraham pudiera atribuirse a sí mismo como un logro conseguido personalmente, sería precisamente el hecho de, en un momento determinado, haber creído firmemente que lo que Dios le decía era verdad. Es decir, Abraham es un hombre de fe. Hemos de considerarlo todos los creyentes, como decimos, todos los creyentes de las religiones abrahámicas, lo hemos de considerar, y así lo considera el conjunto de la Santa Biblia, como un modelo de fe para todos los creyentes. Esa es la gran fuerza de Abraham. No Sí. mérito, porque él no lo hubiera considerado nunca un mérito, sino sencillamente su gran característica. Nos preguntan, Tellería, nos preguntan sobre esto que acabas de decir, ¿no? De que Abraham obedeció y confió en Dios y que fue un hombre de fe, pero Abraham conoció a Dios o conocía a Dios antes de que, a ver, dice, Abraham conocía a Dios antes de que éste le hablara, porque según el dato bíblico, Sí. no lo conocía. Incluso no se conoció el nombre hasta con Moisés. Efectivamente. Y la pregunta tiene muchísima importancia y agradecemos mucho a la persona que nos la ha formulado. Según las tradiciones judías, Abraham procedía de una familia idólatra. Es decir, de una familia mesopotámica,
Una familia que, como era normal en todas aquellas civilizaciones antiguas, era politeísta, es decir, adoraba a una multitud más o menos grande de divinidades, de dioses. Entonces, la cuestión es, la cuestión es que en un momento dado, y sin que sepamos bien cómo ni por qué, porque el texto sagrado de la Biblia tampoco es demasiado prolijo en detalles. Normalmente la Biblia no suele dar muchos detalles. A veces parece que está escrita en forma telegráfica y eso está bien, porque eso nos ayuda y nos obliga a reflexionar. En un momento determinado, Abraham recibe un llamado de Dios que no podemos comprender, un Dios que él antes, según parece, no conocía, no solamente porque lo digan las tradiciones judías. Hay un pasaje en el libro de Josué, en el capítulo 24, donde Josué apostrofa al pueblo de Israel, recién entrados en la tierra prometida, y les dice: vuestros padres, refiriéndose a los patriarcas, es decir, Abraham, luego Isaac, luego Jacob, luego los 12 hijos de Jacob, vuestros padres, cuando vivían al otro lado del río, del gran río del Éufrates, es decir, en tierras de Mesopotamia, de donde era originaria la familia, la estirpe de Abraham, adoraban a otros dioses. Es decir, que esas tradiciones judías tienen un fundamento real en las tradiciones sagradas del antiguo Israel. Abraham no conocía a Dios, pero en un momento determinado Dios se le hizo presente. No sabemos cómo. Lo importante es que Abraham respondió a esa llamada. Él no lo conocía, pero a partir de ese momento entendió que ese que le llamaba era el Dios verdadero y quiso seguirle. Wow, interesante, ¿no? Cómo cambió la vida de este hombre y el gran ejemplo. Tenemos aquí otra intervención. Dice: al principio de la narración del Génesis nos encontramos con un ser humano ambicioso que quiso ser igual a Dios. Cuando Dios escoge a Abraham, ¿acaso nos deja ver un ser humano obediente, servicial, totalmente diferente al primero? Efectivamente, por decirlo así, el polo opuesto, ¿verdad? Si el primero, tal como nos lo narra la Biblia, es como muy bien nos dice este amigo o esta amiga, es una amiga, es un ser humano ambicioso, quiere ser igual que Dios, pues nos encontramos en Abraham algo completamente distinto. O sea, no puede querer ser igual que Dios porque ni siquiera lo conoce, no tiene noción de que exista. Y cuando ese Dios se le acerca, no sabemos a través de qué medio, se le presenta, no sabemos cómo, y le hace el llamado o le da la orden de ponerse en marcha y abandonar su tierra para ir a otra, pues sin mayor tipo de cuestionamientos y sin mayor pretensión de nada más grande, lo que hace es obedecerle. Es decir, Abraham es el polo opuesto de Adán. Adán es la imagen típica de la humanidad rebelde, desobediente, ingrata para con el Creador, y Abraham es el tipo de esa otra humanidad que no es rebelde, no es ingrata, no es desobediente, sino que acepta la voluntad de Dios simplemente porque es Dios, sin cuestionarse nada más, sabiendo que al ser Dios tiene derecho a exigir cosas o tiene derecho a exigir obediencia y se la da. De manera que podemos entonces decir de que en Abraham Dios escoge como una nueva simiente para la humanidad totalmente diferente a lo que veíamos en el relato de la caída, según esto que nos estás Totalmente, diciendo. totalmente. Fijaos hasta qué punto es así la gran importancia que tiene Abraham, que hay algún pasaje, que no recuerdo de memoria, algún pasaje del Talmud, de las tradiciones judías, que dicen que, bueno, pero esto es interpretación de ellos, sabemos que las historias talmúdicas pues hay que entenderlas como dicen cum grano, ¿eh? Es decir, con mucho cuidado, con pinzas, diríamos en castellano moderno, ¿no? Bueno, pues hay unas tradiciones judías que dicen que es que en realidad Abraham tenía que haber sido el primer hombre y no precisamente Adán, ¿no? Pero en fin, que hubo una serie de cosas que hicieron que Adán apareciera primero y luego todas estas historias, algunas más trágicas que otras, de los primeros capítulos del Génesis. Pero bueno, eso es una interpretación muy, muy talmúdica, pero sí que tiene importancia el hecho de que resalten que Abraham
Tendría que haber sido el primer nombre porque es el padre de todos los creyentes, ¿no? O sea que quitando esas exageraciones, digamos, un tanto cuasi folclóricas que tienen los talmudistas, sí queda bien clara la idea de que Abraham es alguien realmente muy importante en el plan de Dios y, como diríamos los cristianos, es alguien realmente destacado en la historia de la salvación. De el País Vasco, de Bilbao exactamente, nos dicen, hablamos de Abraham, pero en los primeros versos se llama Abraham. ¿Por qué se le cambia el nombre y qué significa en la Biblia un cambio de nombre? Muy bien, pues decimos a este paisano nuestro, además si es de Bilbao, pues mira, de la misma tierra somos, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Bueno, pues a ver, efectivamente, el primer nombre con el que el patriarca es introducido en los relatos de la Biblia es Abraham. Y luego, unos cuantos capítulos más adelante, Dios dirá que le cambia el nombre. En vez de llamarse Abraham, se llamará Abraham. Al mismo tiempo, también cambia el nombre de la esposa, que de llamarse Sarai se llamaría Sara. Y este tipo de cambios onomásticos en la Biblia son muy frecuentes y la pregunta es muy interesante. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque no son los únicos casos, ¿verdad? Antes hemos citado el libro de Josué, uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. Bueno, pues Josué, según dice uno de los libros del Pentateuco, no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Y fue Moisés quien le cambió el nombre, pero ese cambio de nombre tenía una importancia. ¿Por qué razón los cambios onomásticos? Bueno, en la Biblia, en la cultura antigua que dio origen a la Biblia, que era completamente distinta de la nuestra, los nombres propios no eran como puede ser en nuestra cultura actual, en todos los países de cultura occidental, tanto en Europa como en América o en otros continentes. Para nosotros los nombres son una etiqueta que nos identifica, simplemente. Y esa etiqueta a veces nuestros padres, nuestros progenitores, la familia, la escoge pues por muy diversos motivos, ¿no? Pues ha habido épocas no demasiado lejanas en las que, por ejemplo, cuando nacía un niño o una niña, pues se buscaba ver cuál era el santo del día, el santoral, para ponerle el nombre de ese santo a esa criatura recién nacida. Por eso, en épocas, como digo, no muy lejanas, la celebración de la onomástica del santo era prácticamente igual que la celebración del cumpleaños, ¿no? Y tenía una gran importancia en este sentido. En otras ocasiones hay tradiciones familiares, eso dependerá también del país, de la región, de las circunstancias, en las cuales el nombre de un niño o de una niña obedece también a ver cómo se llamaban pues algunos familiares más o menos directos. Pasados. Mira, pues el nombre del padre, el nombre de la madre, el del abuelo, de la abuela, un antepasado ilustre quizás en la familia, y se le coloca ese mismo nombre, ¿verdad? O a veces simplemente son modas. A ver, desde hace ya unos cuantos años, pues depende de quién fuera el actor cinematográfico de moda o el personaje de las revistas de corazón de moda, pues a los niños o a las niñas se les llamaba de una manera determinada. Aquí en España, por ejemplo, hace muchos años, pues muchas de las niñas que nacían en España se llamaban Soraya. ¿Por qué razón? Porque había una princesa en el Medio Oriente muy importante, la princesa Soraya o la reina Soraya, de uno de estos países del Medio Oriente, que era un personaje importante en las revistas del corazón. Eso hacía que muchas niñas tuvieran ese nombre. Bueno, y cuando estuvo de moda este actor que se llamó Kevin Costner, pues hubo un montón de niños que empezaron a llamarse Kevin y llevan todavía ese nombre y hoy ya no son tan niños, ¿no? Hoy ya no son adultos. Es una cuestión a veces de moda. En el mundo de la Biblia no. En el mundo de la Biblia no se imitaban nombres, no se adaptaban nombres simplemente por cuestiones de eufonía, porque sonaran bien, ni siquiera por una tradición familiar, ¿no? Es decir, si tu padre se llamaba José, tú te llamarás José, o si tu abuelo se llamaba Oseas, tú te llamarás Oseas. No. El colocar un nombre a una persona, especialmente a un varón, porque era una cultura en la que los varones tenían un papel mucho más destacado que las mujeres, el colocarle un nombre a un varón obedecía muchas veces al deseo de los padres de que ese niño tuviera una característica muy especial que venía representada por ese nombre que significaba algo real en el idioma que ellos hablaban. Cuando, por lo tanto, hay un cambio en el nombre de una persona, lo que se quiere dar a entender en la Biblia es que en esa persona ha habido un cambio sustancial.
ha habido algo que le ha hecho dejar de ser quien era y le ha hecho entrar en una nueva dimensión de su existencia. Aunque no siempre estamos en condiciones de saber realmente lo que significan los nombres propios de la Biblia, a veces son más hipótesis que otra cosa, ¿m? O son explicaciones que no tienen demasiado fundamento. Lo cierto es que cada vez que en la Biblia vemos un cambio onomástico, se quiere dar a entender claramente que esa persona ha experimentado en su vida un cambio radical y que por lo tanto ya no puede seguir llamándose como se llamaba hasta ese momento, porque ya no es la misma persona, por decirlo así, sino que ha cambiado, ha ocurrido algo en ella. Y esto es lo que ocurre con el caso de Abraham, que luego será efectivamente Abraham o Abraham, como dicen algunas ediciones modernas de la Biblia, eso sí, poniendo la tilde sobre la A. Estupendo. Pues, ¿y qué es lo que ordena Dios, Tellería, a Abraham para poner en marcha la historia de la salvación? ¿O ese reconducir de la humanidad? También podríamos pensar en ello. Pues, pese a la tremenda trascendencia que tiene el personaje de Abraham, pues en realidad la orden de Dios, si la leemos bien en el libro del Génesis, en principio puede parecer muy simple. Es: sal de tu tierra y de la casa de tus padres, vete a la tierra que yo te mostraré. Es decir, Dios le ordena un viaje. Pero claro, nosotros podríamos pensar, bueno, pues eso sería muy fácil. No lo era. No lo era porque si pensamos un poquito en cómo eran las condiciones de vida de aquel mundo antiguo, los viajes no eran como hoy. A ver, lo que hoy, pues a lo mejor tardamos un par de horas en los medios de que disponemos, pues con los medios que se disponían en aquella época, que dígase lo que se quiera, era básicamente ir caminando poco a poco, ¿no? Caminando poco a poco, pues se podría tardar meses. Y depende de las distancias mucho más que eso, ¿no? Además, por otra parte, tenemos también el hecho de que la ciudad de la que era originario Abraham, que era la ciudad de Ur de los Caldeos, o la ciudad de Harán, en el norte de Mesopotamia, que hoy estaría en el territorio de la actual República de Siria, concretamente en esa zona tan castigada por las guerras en estos últimos años, estos últimos momentos, ¿no? Debido al Estado Islámico y todo lo que se ha gestado por allí. Tanto la ciudad de Ur como la ciudad de Harán no eran, como en otras épocas se había supuesto, lugares semibárbaros o lugares primitivos, ni muchísimo menos. Eran ciudades que para su época estaban altamente civilizadas, eran ciudades que habían desarrollado unas técnicas muy avanzadas, decimos, para su época, y en las cuales las condiciones de vida eran mucho mejores que las que tenían, por ejemplo, los nómadas o los beduinos, que existían también. Bien, lo que Dios le ordena a Abraham es que deje precisamente todo aquel entramado cultural antiguo, toda aquella civilización mesopotámica en la que él había crecido y en la que él se había formado, que deje incluso sus comodidades, porque da la impresión de que no era un hombre realmente pobre, sino más bien todo lo contrario, que deje todo eso y que se dirija a una tierra que no le dice cuál es, pero que Abraham, que debía conocer bien cómo era aquel mundo del Medio Oriente, si no de forma directa, pues sí por intercambios comerciales y sí por conversar con unos, conversar con otros. Pensemos que el mundo de Abraham tenía como, digamos, vecino cultural más importante Egipto. El comercio entre Mesopotamia y Egipto era muy fluido, pero tenía lugar a través de lo que era entonces la tierra de Canaán, Palestina actualmente, donde hoy está el Estado de Israel y donde está hoy también el Estado palestino, y Siria, que eran zonas pues que ni tenían la cultura de Egipto ni tenían la cultura de Mesopotamia. Es decir, eran una zona intermedia donde el grado de civilización no era tan avanzado. Entonces, claro, para Abraham el viaje hacia el occidente, pues Abraham ya sabía, ya intuía claramente que sería pues una pérdida, digamos, de estatus de civilización o estatus de comodidades, incluso siendo como era un hombre rico. Pero sin embargo lo obedeció.
¿Y cómo recompensa Dios a Abraham esa obediencia y esa fidelidad? Mm. Bueno, pues es curioso que cuando nosotros leemos en el Génesis las historias de los patriarcas, tanto Abraham como luego su hijo Isaac, como luego su nieto Jacob, como luego los 12 patriarcas, nos encontramos con que la promesa que Dios les había hecho de darles esa tierra en posesión, esa promesa ellos nunca la vieron cumplida, porque ellos siempre fueron nómadas en la tierra de Canaán, ¿no? En la tierra que luego con el tiempo se llamaría Palestina, el país que se llama geográficamente, no políticamente, Palestina. Pero tenían esa promesa. Y lo importante es que ellos esa promesa la creían que era real. Era algo que ellos esperaban. Y lo esperaban simplemente porque era Dios quien lo había dicho. Es decir, que la gran recompensa que los patriarcas vivieron en su momento y en su mundo fue el ser dirigidos por una promesa que ellos creyeron cierta y tener la clara conciencia de que ese Dios que les había llamado, que había llamado a su padre Abraham para salir de su lugar y para ir hasta allí, ese Dios estaba siempre con ellos, los acompañaba. A ver, hay estudios muy interesantes realizados sobre el libro del Génesis, sobre la teología del libro del Génesis, el pensamiento que refleja el libro del Génesis, y sobre la figura de Dios, tal como aparece narrada en el libro del Génesis, queremos decir. El Dios del Génesis, el Dios de los patriarcas, es un Dios que tiene rasgos amables. Todavía no es evidentemente el Dios Padre del Nuevo Testamento, porque eso es una revelación que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Pero sin embargo, la imagen de Dios, del Dios de los patriarcas, aparece como mucho más cercana a nosotros, por ejemplo, que el Dios terrible del Sinaí, que hace el pacto con Israel, e Israel está atemorizado, ¿no?, ante un Dios que se manifiesta en el fuego, en el torbellino, en la tempestad. El Dios de los patriarcas no se manifiesta así. Se manifiesta como una presencia siempre permanente con ellos, alguien que los acompaña, alguien que se desplaza con ellos, que viaja con ellos y sobre todo que los bendice. Wow, wow. Interesante. Nos preguntan también, Abraham, que si podemos hacer o si puedes comentarnos algo sobre el encuentro que tiene Abraham con Melquisedec, con el Mm, sacerdote Melquisedec, que también, si no me equivoco, era rey de Salem. Ujú. Rey de Y Salem. qué significado tiene, porque luego más adelante en el Nuevo Testamento dice, tú eres sacerdote para siempre, según nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec y no según la tribu de Leví. O sea, ¿qué significado tiene ese encuentro de Melquisedec con Abraham? Pues tiene muchísimo significado, un significado teológico enorme y que a la luz efectivamente del Nuevo Testamento pues podemos, iba a decir comprender, no. Podemos vislumbrar, mejor, hay que ser más humildes. En realidad, de estas cosas comprendemos muy poco. Tiene un significado que vislumbramos algo extraordinario y que lo vamos a formular de forma simple así. Vamos a ver, cuando Dios establece su pacto con Abraham, el pacto de Abraham, que se llama concretamente, o la alianza con Abraham, que dicen las Sagradas Escrituras, ese es un pacto de total y absoluta bendición. Es un pacto sin condiciones. Dios no le exige a Abraham que cumpla ningún rito. Dios no le exige a Abraham que cumpla con una serie de sacrificios, con una serie de calendarios litúrgicos. Dios no le impone a Abraham, por ejemplo, días estrictos de observancia sagrada. Únicamente es un pacto de bendición, un pacto de gracia. Y si nos damos cuenta, y esto nos damos cuenta leyendo el Nuevo Testamento, concretamente al apóstol San Pablo y también la epístola a los Hebreos, San Pablo sobre todo en Gálatas y en Romanos, sobre todo en Gálatas, nos damos cuenta de que ese pacto de Abraham tiene su pleno cumplimiento no precisamente en el pacto de Moisés, no precisamente en la ley de Moisés que viene con el Sinaí, sino que tiene su cumplimiento perfecto, encuentra su cumplimiento perfecto en Cristo. Es decir, de alguna forma, la gracia de Dios, el propósito salvador de Dios,
Es como si hubiera hecho un salto entre la época de Abraham, entre el pacto de Abraham y el pacto definitivo del Nuevo Testamento en Cristo Jesús, de forma que sean el mismo. Y en medio queda como una especie de paréntesis necesario, histórico, dadas las condiciones de Israel. En medio queda lo que es el pacto de Moisés, el pacto del Sinaí, lo que diríamos el pacto del el antiguo pacto, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? El pacto de Israel. Sin embargo, el pacto de Abraham no apunta a Moisés, no apunta al Sinaí, apunta al Nuevo Testamento. La promesa de Dios a Abraham es y en tu simiente serán benditas todas las familias, hay quien traduce todas las naciones de la tierra. Y San Pablo apóstol nos dirá, interpretando este texto, que esa simiente no es otra que el propio Jesucristo. No es el pueblo de Israel, no son todos los descendientes que luego Abraham tendrá también, que no solamente son Israel, sino que son las naciones árabes o un montón de pueblos que existieron en otra época en el Oriente Medio y que ahora probablemente han desaparecido ya. No, la verdadera simiente que va a cumplir todas las especificaciones del pacto de Abraham es Jesucristo en el Nuevo Testamento. De ahí que cuando nosotros leemos el libro del Génesis, sobre todo las historias de los patriarcas, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, a veces tenemos la impresión, y no es una impresión subjetiva nuestra, esto lo hemos leído y lo hemos comentado incluso con otras personas que son estudiosas, y tienen todos la impresión de que cuando leemos el Génesis, estamos dentro de la atmósfera del Nuevo Testamento, mucho más que cuando leemos el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos los demás libros que hay en el Antiguo Testamento. El Génesis de alguna forma anticipa lo que va a suceder con Cristo, con la plenitud de los tiempos. Y en este sentido, la figura del rey Melquisedec, rey de Salem, la figura del rey Melquisedec tiene toda su importancia, porque este rey no forma parte del pueblo de Israel. Este rey es un rey gentil, por decirlo así, un rey pagano. Sí que es verdad que luego hay ciertas historias, ciertas tradiciones judías que se empeñan en decir que no era un pagano, sino que era el antiguo hijo de Noé, Sem, que se había cambiado el nombre. Bueno, eso son historias que los judíos pues han ido inventando a lo largo del tiempo, ¿no? A fin de crear cadenas entre todos los personajes de la Biblia. La idea es muy buena, pero no es exactamente así, ¿no? Lo importante es que la figura de Melquisedec aparece como alguien que no es Israel, alguien que no es lógicamente descendiente de Abraham, no es de su estirpe, pero sin embargo es sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham lo reconoce como un sacerdote del Dios que él adora. Dice que incluso hasta le da los diezmos de todo el botín que había conseguido, ¿verdad? Y Melquisedec a cambio le da su bendición. Le da su bendición e incluso dice más, ofreció pan y vino, que algunos ya desde los padres de la Iglesia han visto como una anticipación Sí, una del prefiguración. sacramento de la Santa Comunión que nosotros celebramos hoy. Es decir, que la figura de Melquisedec es una figura importantísima de la historia de la salvación, aunque es muy fugaz, muy rápida. Solamente aparece ahí, se la menciona luego en un salmo y luego la va a mencionar el autor de la epístola a los hebreos y nadie más. Es muy poco lo que se dice de ella, pero lo poco que se dice es suficiente como para que entendamos que en Melquisedec Abraham encuentra no solamente a un igual, a un hermano que profesa la fe en el mismo Dios, sino que incluso lo bendice porque es sacerdote. Y Abraham, al reconocer ese sacerdocio de Melquisedec, lo que está haciendo es abrir la puerta para que un día su simiente, que es el Hijo de Dios, sea considerado sacerdote, no del orden de Leví, sino precisamente de ese orden superior que es el de Melquisedec. Porque además, como dice muy bien el autor de la epístola a los hebreos, sin lugar a dudas, el mayor bendice al menor. Y Melquisedec bendice a Abraham y en Abraham estaba ya también presente pues toda su descendencia, ¿no? Incluso el sacerdocio de la tribu de Leví, el sacerdocio de Aarón. Wow, interesante, Tellería, interesante. Nos pregunta una radio escucha y nos dice, Reverendo Tellería, si Dios le dijo a Abraham que iban a ser un pueblo bendecido, ¿por qué los judíos son tan perseguidos? Bueno, en realidad la promesa de Dios es en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, el plan de Dios para con Abraham
bueno, el propósito salvador de Dios siempre es un propósito universal. Israel, en tanto que pueblo de Dios del antiguo pacto, recibe una bendición muy especial. Israel es, digamos, el pueblo descendiente de Abraham según la promesa realizada a través de Isaac y a través de Jacob. Pero el mismo pueblo de Israel recibe de parte de Dios, eso lo leemos en Éxodo 19, una comisión sagrada que Israel nunca llevó a cabo. Y Dios le dice a Israel, vosotros seréis pueblo de sacerdotes. Es decir, no un pueblo apartado exclusivamente en su propio beneficio, sino, como hemos dicho en alguna otra ocasión, un pueblo que Dios escoge para que interceda por todos los demás pueblos, porque una nación sacerdotal es eso. O sea, el sacerdote en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo tiene la finalidad de, aparte de oficiar los oficios sagrados, tiene también y de instruir, tiene también la gran función de interceder ante Dios por los demás. Israel como pueblo sacerdotal tuvo que haber intercedido por los demás, no lo hizo. Israel cometió el gran error de cerrarse en sí mismo, no cumplió con su misión. Entonces, claro, Israel forma parte de toda esa gran bendición que Dios le da a Abraham, pero sin embargo es un pueblo perseguido porque las circunstancias de su historia, que fue una historia nacional muy desgraciada, muy trágica, una historia llena de grandes hombres, por supuesto, llena de grandes luminarias en medio de las tinieblas, de personajes altamente bendecidos. Mire, estamos pensando, por ejemplo, ahora en el rey David, ni más ni menos, ¿no? Que es el rey que inicia la dinastía de la cual nacería el Mesías. David es también descendiente de Abraham, por supuesto. Pero, sin embargo, la trayectoria de Israel, tal como la leemos en el Antiguo Testamento, es una desgraciada trayectoria de ingratitud, es una trayectoria de desobediencia, es una trayectoria incluso de queja constante contra Dios. No tenemos más que pensar en el Israel recién liberado de Egipto, que por el desierto solo se quejaban, no tenemos esto, no tenemos lo otro, en vez de estar agradecidos de su liberación. La trayectoria de Israel es la de un pueblo que, teniendo como tenía las bendiciones reales de Dios, porque Dios establece con ellos una alianza que nunca anuló. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, lo dimos por tanto antisemita como a veces ha existido, desgraciadamente en la historia de la Iglesia. Dios nunca anula el pacto con Israel y si lo ha hecho no tenemos noticia, en la Biblia no está. Es decir, que Dios nunca ha dicho hasta aquí el pueblo de Israel y ya no lo quiero más, no quiero saber nada más de él. No es cierto. Lo que ocurre es que en Cristo, que es la plenitud de esa bendición, la plenitud de la bendición de Abraham, queda cubierto Israel y quedan cubiertos los gentiles. El gran problema es que Israel nunca ha querido, bueno, nunca no. El gran problema es que muchos sectores de Israel no lo han querido reconocer. Es decir, ellos sí que participaron, el Israel antiguo, el Israel histórico, de la bendición de Abraham. De hecho, hay algún texto por ahí en el libro de Josué mismo donde dice se cumplió todo lo que Dios había prometido. Efectivamente, Dios no faltó a sus promesas. El problema es que Israel no estuvo a la altura de eso. Y lo que suele suceder muchas veces es que cuando un pueblo, eso le pasa a Israel y les pasa a muchos, ¿no? Cuando un pueblo quiere diferenciarse tanto de los demás, que se llega a creer superior a los demás, o que llega a caer en el error de pensar que está por encima de los demás, y además con derecho propio, suele suscitar la ira, suele suscitar la animadversión de otros, ¿no? Pero eso le pasa a los israelitas y eso nos puede pasar a cualquiera, A ¿no? De hecho, cualquiera. fijémonos bien un poquito en la desgraciada historia de Europa, sin ir más lejos, y digo de Europa porque muchos de nuestros oyentes son americanos, pero, en fin, de cultura y lenguas europeas, como por ejemplo los que hablan español, los que hablan inglés, portugués, francés. Bueno, la desgraciada historia de Europa ha sido, y hay quien dice que todavía sigue siendo, pues la lucha constante entre unos pueblos que se creen siempre superiores al otro. Y eso pues ha creado gravísimos problemas, ¿no? No es por mencionar a nadie en detrimento suyo, pero pensemos un poquito en la gran desgracia que supuso la creencia exagerada de ciertas capas de la sociedad alemana que se consideraban incluso racialmente superiores a los demás.
que generar Totalmente. una de las mayores monstruosidades que se han hecho en la historia del mundo. Israel cometió un grave error y esos errores pues se pagan siempre muy caros. Totalmente. Y luego Jesucristo decía de que se le quita a al rey, al reino que no da fruto y se le da otro. Y fue lo que ha pasado. Otro radio escucha nos pregunta, al repudiar la presencia de Ismael, Abraham, Ujú. ¿no se desatendía de lo que hoy se autoproclama como la rama islámica, por ejemplo, del Islam, que son descendientes de Ismael? O sea, cuando Abraham lo repudió, ¿qué pasó ahí? Bueno, en la época en que Abraham se ve obligado a repudiar a Ismael, efectivamente, bueno, aún no existe el Islam, no existe ni siquiera conciencia de lo que eso podría ser. Lo que ocurre es que ese repudio, que es un repudio condicionado por las circunstancias propias que luego San Pablo explicará en Gálatas, ¿no? De que uno es hijo de la promesa, que es Isaac, y otro no, otro es hijo simplemente de la carne, ¿no? Pero es curioso que aún en ese repudio nunca es completo para Dios, puesto que Dios le dice a Abraham que él bendecirá a su hijo Ismael. Y se lo dice bien claro, también por cuanto es simiente tuya. Y de hecho ahí tenemos un cumplimiento real en la historia, ¿verdad? Las naciones que se han considerado históricamente ismaelitas, es decir, los pueblos árabes, curiosamente el Islam, no al principio, porque al principio eran pueblos idólatras, ¿no? Como la inmensa mayoría de los pueblos terrestres, ¿no? Por no decir todos en su origen. Pero el Islam lo que hizo en su momento, a través de la figura de Mohamed, es decir, Mahoma, Sí. como decimos en español, lo que hizo el Islam fue devolver a los pueblos árabes y luego a otros que ellos conquistaron o fueron extendiéndose por allí, por el Oriente Medio y luego por África. Lo que hizo el Islam fue devolver a los árabes la conciencia de ser descendientes de Abraham y por lo tanto de ser beneficiarios de promesas divinas. Es que si leemos realmente en el texto del Génesis lo que dice sobre Ismael, Dios promete bendición sobre Ismael. Es decir, Ismael no sería el hijo de la promesa, a través de él no vendría el Mesías, no llegaría a su cumplimiento la historia de la salvación, pero no quedaría completamente fuera de juego, por decir así, dentro de las promesas divinas. Y de hecho, hemos de reconocer que el Islam, como religión, pues con todas sus desviaciones que pueda tener de lo que es realmente la doctrina cristiana, la doctrina de Cristo, pues realmente tiene unas cuantas ideas que son verdades absolutas, ¿no? Como por ejemplo la existencia de un único Dios verdadero, que es el Dios de Abraham, precisamente. Ibrahim es como llaman en árabe a Abraham, al patriarca, el amigo de Alá, como dicen ellos, el amigo de Dios. Es un único Dios, no puede haber otro Dios que ese. Y ellos lo adoran a su modo, lo adoran conforme a sus tradiciones, que nosotros diríamos no es conforme a lo que nosotros encontramos en la Biblia, ciertamente, pero ellos esa idea la han mantenido. El Islam les ha devuelto a los pueblos árabes la conciencia de ser hijos de Abraham y sobre todo les ha dado un tipo de civilización pues que no es el paganismo, no es la idolatría, no es la barbarie en la que habían vivido sus antepasados. Yo voy a decir algo más que a lo mejor habrá alguna persona que puede que le escandalice un poco, pero realmente el Islam está más cerca del cristianismo que el propio judaísmo en un detalle. El judaísmo, especialmente el judaísmo más ultra ortodoxo, siente hacia, no ya hacia la iglesia, que eso está más que justificado, no se puede amar mucho ni abrazar a quien te ha perseguido, eso está clarísimo. El problema es que el judaísmo ha llegado en ciertos momentos a rechazar la figura de Jesús y a considerarlo un falso profeta, a considerarlo un hechicero e incluso a injuriar su nacimiento virginal, tratando a la Virgen María prácticamente como una prostituta o como una mujer adúltera, ¿no? Incluso en el Talmud se encuentran a veces expresiones que siempre se han considerado injuriosas en relación con el Salvador y con su madre. Sin embargo, el Islam, si bien no reconoce a Jesús como realmente hijo de Dios, sí lo reconoce como un gran profeta, el mayor de todos, ¿no? Después de Mohammed, de Mahoma, para ellos naturalmente, pero reconoce su nacimiento virginal de María. E incluso mucho del
entre comillas, o quizás no tan entre comillas, del rechazo y del odio del Islam hacia los judíos, procede precisamente del hecho de que los judíos repudiaron a Jesús y repudiaron a su madre, calumniando el nacimiento virginal de Jesús. O sea que en este sentido, a veces es más fácil, y así lo pueden evidenciar quienes están más en contacto con esta realidad, es más fácil el diálogo con el Islam en base a la persona de Jesús, a veces que con el judaísmo. Es decir, el Islam lo que ha hecho ha sido devolver a los pueblos descendientes de Ismael su condición de hijos de Abraham. Tellería, ¿y cuál es el alcance de las promesas de Dios a Abraham? Bueno, el alcance lo hemos mencionado ya un poquito así de pasada, ¿no? En el transcurso de la conversación. El alcance no era solamente para un pueblo. O sea, cuando leemos ahí en Génesis 12:3, en ti serán benditas, en ti y en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que el propósito salvador de Dios no es un propósito restringido, como a veces, pues, desgraciadamente, el judaísmo ha creído, y muchos sectores del cristianismo, desgraciadamente, también, ¿no? En ese sentido de decir, bueno, solo nosotros y nadie más. No, no, cuidado. La bendición de Dios a Abraham no tiene únicamente en mente una familia, es que tiene todas las familias de la tierra. Entonces, claro, cuando nosotros leemos esto, entendemos que toda la historia de la salvación que empieza con Abraham, que luego se va a plasmar en el pueblo de Israel, luego especialmente en los profetas de Israel que anuncian la llegada del Mesías, y finalmente en el Mesías, y luego en las palabras, las enseñanzas de Jesús, su muerte, su resurrección, ahí comprendemos que Dios no es un Dios de mirada estrecha. Es decir, Dios escoge. Es cierto que Dios es selectivo en su forma de operar con la humanidad. No escoge a toda la humanidad para que sea su pueblo sacerdotal, escoge a un pueblo que es Israel. Cuando Israel, lógicamente, no se muestra, no diremos ya capaz ni apto, porque eso no lo es nadie, ¿no? No se muestra obediente o no se muestra agradecido con esta bendición de Dios. Es la iglesia compuesta por judíos y gentiles la que va a asumir ese papel de pueblo sacerdotal. Es cierto que Dios escoge a la iglesia, vamos a decir, pero Dios nunca escoge ni a Israel ni a la iglesia en contra de los demás. Es decir, en el sentido de te escojo a ti y a ti ya no. O a ti te quiero y a ti no. No. Cuando Dios escoge, no escoge solo para sí o para el beneficio de ese concreto que ha sido escogido, sino para todos. Es decir, Dios escoge a su pueblo para que beneficie a todos los pueblos. Dios escoge a la Iglesia para que sea luz para las naciones. Dios escoge a Israel para que sea un pueblo sacerdotal. Dios escoge a la Iglesia para que seamos un pueblo sacerdotal, es decir, un pueblo que intercede por los demás, un pueblo que instruye cuando le dejan, evidentemente. Hay quien no quiere escuchar, por lo tanto no puede ser instruido, pero aún así la Iglesia debe siempre interceder hasta por esos que no quieren escuchar, porque en la providencia de Dios pueden escuchar algún día. Es decir, la bendición de Dios abarca a todas las naciones, aunque Dios va a trabajar con unas partes muy seleccionadas de la humanidad que serán las encargadas de hacer patente esa bendición, de hacer extensible la bendición a todos los demás. O sea que el alcance de la bendición de Abraham es universal. Tellería, tenemos escasos 5 minutos, así que vamos a intentar, tenemos dos preguntas que son importantes y me gustaría no dejarlas ahí pasar. Entonces, hemos visto todo esto de Abraham, la obediencia, la manifestación de la fe, tremendo, brutal, vamos, impresionante. ¿Por qué Dios le pone esa gran prueba del sacrificio de su hijo? Si ya teníamos entre comillas la certeza de que obedecía y creía y amaba a ese Dios desconocido o a ese Dios que acababa de conocer. Pues hay muchas respuestas para esta pregunta. Se han dado tantas a lo largo de la historia que ir una por una sería mucho, ¿no? Lo más probable, no decimos que sea seguro porque las interpretaciones son infinitas, pero lo más probable, según lo que el propio texto nos dice, es que el texto, según
las palabras del ángel de Dios, el ángel de Jehová, como dice la versión Reina Valera, o el ángel del Señor, como dicen otras versiones, es ahora sé que realmente amas a Dios y obedeces a su palabra. A ver, ¿es que Dios acaso necesitaba en su esencia infinita como Dios y creador del universo, tener una evidencia de Abraham? Evidentemente no. Eso son formas de hablar. No olvidemos que la Biblia, pues aparte de todo, es una gran obra literaria, aparte de ser una obra de profundísima teología, ¿no? Y filosofía también. Bueno, Dios no necesitaba probar nada para sí mismo, pero Abraham sí necesitaba ser probado él, para ver hasta qué punto lo que él profesaba, lo profesaba de verdad. También hay que reconocer una cosa, y es que esto a nosotros hoy nos choca, evidentemente, porque a nosotros los sacrificios humanos, gracias a Dios, nos parecen algo, vamos, no solamente ya un crimen, sino una degradación absoluta. Pero tengamos en cuenta que los sacrificios humanos, en épocas antiguas, y a veces no tan antiguas, Eran el pan de cada día. eran el pan diario. Y pensemos, por ejemplo, incluso en las culturas precolombinas de América, que no hace tanto tiempo que estaban en plena vigencia, una gran cultura como fueron los mayas. Cada vez que había una mala cosecha, o cada vez que había una amenaza de guerra, o cada vez que había un cambio climático, que los había ya en esa época también, pues sacrificaban a sus niños, creyendo que las divinidades serían así más favorables. En el momento en que Dios le pide a Abraham ese sacrificio, a Abraham no le podía parecer tan extraño como nos puede parecer a nosotros, porque el mundo que él conoció era un mundo en el que se sacrificaban niños y que se consideraba además que ese sacrificio de un hijo o ese sacrificio de un niño era la mejor ofrenda posible para la divinidad. Eran divinidades sanguinarias. Abraham, pues probablemente le sorprendió la petición de Dios, pero no le sorprendería tanto como nos podría sorprender a nosotros. Formaba más parte de su mundo de lo que forma parte del nuestro. Aún así, en ese gesto supremo de decir, si Dios me lo pide, yo se lo doy, Abraham vivió pues su entrega plena a la voluntad de Dios, y como Dios no necesitaba ningún sacrificio humano, lo detuvo y le dijo, no, ya vale. Interesante, te daría 2 minutos, pero no te me pases que te veo. Dios bendice, en Abraham dice que bendecirá a las naciones, pero luego también dice de que maldecirá a los que le maldigan. Entonces nos preguntan, si Dios es la fuente de la bendición, pero también maldice, ¿en Dios hay dualismo? Muy buena pregunta. No, en Dios no hay dualismo. Lo que ocurre es que la concepción humana de Dios, la concepción que tienen los autores de la Biblia de Dios, lógicamente, es una concepción, como decimos, muy de este mundo. A ver, la realidad del bien y del mal no es algo que siempre podamos comprender, ¿eh? De hecho, la humanidad lleva discutiendo sobre eso. Todas las religiones de la Tierra se lo han planteado, todas las filosofías de la Tierra se lo plantean, y todas las explicaciones que se intentan dar, las mejores, las peores, las más y las menos elaboradas, siempre saben a poco. Es decir, muy bonito, sí, pero no me has solucionado nada. A ver, la Biblia presenta a Dios, y esto es una gran verdad, como fuente absoluta de todo cuanto existe. Entonces, si Dios es la fuente absoluta de todo cuanto existe, el origen absoluto de todo, como dirían algunos, la causa primera de todo cuanto existe, eso quiere decir que el mal, o lo que nosotros consideramos el mal, no es algo que a él se le escape de las manos, o no es algo que quede fuera de su esfera de influencia. Pero de todas maneras también tenemos que entender una cosa, y es la manera de expresarse de los antiguos hebreos. Los antiguos hebreos, que no son los judíos de hoy, ni mucho menos, y por lo tanto no hablan igual, los antiguos hebreos, cuando se expresaban en la Biblia y cuando dejaron constancia escrita de su forma de hablar en la Biblia, tendían
a manifestar grandes contrastes. Las culturas orientales, en este sentido, son muy exageradas, expresan las realidades de forma muy colorista, muy viva, y el contraste es algo muy importante para ellos. Lo es para todos, pero ellos mucho más. Entonces, fijémonos bien que en la Biblia muchísimas veces, cuando se habla de bendición, luego también se habla de maldición, porque sirve para contrastar. Y ese contraste, lo que nos lleva ya a nosotros, que leemos la Biblia ya con otras gafas, con las gafas del Nuevo Testamento y con las gafas del Evangelio de Cristo, nosotros entendemos que lo que se está diciendo ahí es que Dios cuidaría perfectamente al patriarca y guiaría los pasos de sus descendientes, incluso en medio de las mayores desgracias que pudieran acontecer. Y eso sí, Dios sería muy celoso de que a su simiente no le hiciera daño o un daño irreversible realmente nadie. Eso es como cuando en el libro de Isaías leemos: el que os toca a vosotros, me toca a mí en la niña de mi ojo. Que eso son palabras que hoy a nosotros nos parecen una imagen literaria, efectivamente lo son, pero que tienen una implicación muy grande. Es decir, Dios no tolera que se haga daño a su pueblo. Interesante. Antes de decirte esto último, Tellería, te comparto un mensaje que nos manda un radioescucha desde Costa Rica y nos dice: ¡Wow! ¿Cómo he aprendido hoy? Muchas gracias. Pues gracias a Dios por todo ello, ¿verdad? Esa es la misión que tenemos, esa es nuestra misión. Tellería, después de todo este maravilloso conocimiento, estudio y debate que hemos tenido, también nuestros hermanos se han compartido sus preguntas que han hecho más ameno y más interesante y más enriquecedor el programa. Así debe ser, así tiene que ser, y lo agradecemos mucho. Eso. ¿A qué conclusiones llegamos teniendo todo lo que hemos hablado de Abraham? Conclusiones, Tellería. Pero esto sí, 30 segundos, que te veo. Vale. Abraham es el padre de los creyentes. Abraham es quien nos da el estatus de ser realmente hijos de nuestro Señor, como luego certificará y ratificará Jesús con su vida, su obra, su muerte y su resurrección. Abraham es quien nos hace realmente hijos por el hecho de acogernos a esa fe que Dios le dio a él. Y Abraham es quien nos muestra el verdadero rostro de Dios, que es el rostro de alguien que desea bendecir. Luego Jesús completará ese rostro cuando dirá que todo eso es así porque Dios es nuestro Padre, que eso Abraham todavía no lo podía saber. Amén, amén. Pues muchas gracias, Tellería, queridos hermanos oyentes de Radio Anglicana. Ha sido su programa La Palabra Hoy con nuestro hermano el reverendo Juan María Tellería. Agradecemos la sintonía a través de la transmisión simultánea de las páginas de Facebook. Agradecemos la sintonía a través de Radio Anglicana, tanto en la web como también en sus aplicaciones. Y les invitamos para dentro de 8 días encontrarnos, el próximo miércoles, que por un motivo pastoral no pudimos el miércoles y lo hemos hecho sábado, pero el próximo miércoles a las 20 horas, hora española, nos encontramos aquí en La Palabra Hoy. Alabado sea Jesucristo. Amén. Son las 8 de la tarde y 59 minutos. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Son las 9 de la noche. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana.